persistente, porque este es un cateterismo intervencional que nuestra estadística que voy a mostrar nos permite decir que es el primer procedimiento intervencional en frecuencia que hacemos y con una tasa de éxito muy alta, lo cual debemos saber difundir y para... Vamos a hablar rápidamente de algunos aspectos del ductus arterioso. Vamos a enfocarnos básicamente en el infantil y al último tocaremos algo del prematuro para ver hacia dónde nos estamos dirigiendo como institución en cuanto al cierre de ductus arterioso persistente. El ductus arterioso es, como conocemos y recordamos rápidamente, es un canal, un conducto que va a comunicar el origen de la rama pulmonar izquierda con la porción proximal de la aorta descendente torácica inmediatamente distal a la arteria subclavia izquierda, unos 5 a 10 milímetros en este nivel, en este gráfico de la mano derecha, como se puede evidenciar. Se habla de persistencia del ductus arterioso en forma ya congénita a partir del tercer mes de vida en forma operativa. Representa el 5 a 10% de todas las cardiopatías congénitas, sin olvidar que la frecuencia de cardiopatías es 0 a 8 por 1000 recién nacidos vivos. Y la bibliografía muestra que el sexo femenino es el más frecuente en una relación 2 a 1, excepto en los casos que son de hijos de madre con rabiola congénita, en donde el sexo no tiene diferencia. Recordamos que en relación a la fisiología hay un cierre anatómico, un cierre funcional y un cierre anatómico. El cierre funcional se produce inmediatamente por una vasoconstricción de la capa muscular y disminución de las prostaglandinas endógenas al ya no tener placenta y al tener un mayor catabolismo pulmonar estas prostaglandinas, de tal manera que más del 95% de los casos está cerrado a las 96 horas. Y va a producirse una obliteración en sus paredes, en su luz, y finalmente un ligamento arterioso en el 95% generalmente a las 8 hasta 12 semanas. Es fundamental el ductus arterioso en la etapa intraútero, sí, para la homeostasis intraútero. Por lo tanto, todos nacemos con un ductus arterioso permeable. Algo de historia, el ductus arterioso fue ya descrito en los años 1500 y en los 1900 nos hace recordar la importancia. Generalmente tenemos dos ductus en el estadio de 37-40 días post-gestacional, pero que se va a volver atrófico en el lado derecho, en el estadio 16 de Carnier, por lo que es más frecuente en el lado izquierdo, sin olvidar que puede haber dos ductus derecho e izquierdo en algunos casos cuando hay una persistencia de este lado derecho. Y tiene características especiales, de ahí la importancia de conocer que su túnica media tiene fibras musculares lisas y helicoidales que va a permitir que se vasoconstrime. En relación al cuadro clínico, la cardiopatía del ductus arterioso se considera una cardiopatía congénita acianótica, con un flujo pulmonar aumentado, con cortocircuito de izquierda a derecha, y que la gravedad, la repercusión del cuadro va a estar dado por el tamaño del conducto, especialmente por el tamaño más pequeño, la constricción más pequeña, silentes, ductus pequeños, moderados y grandes. ¿Por qué es importante diferenciarlos? Un ductus silente es un paciente que generalmente nos mandan a la consulta de cardiología pediátrica por un soplo funcional. Generalmente le hacemos una ecocardiografía de control y encontramos un soplo, un ductus, un flujo pequeño, generalmente menos de 1 milímetro, que no alcanza al nivel de la válvula pulmonar, y consideramos que este es un ducto silente que tiene baja probabilidad que no tiene repercusión y baja probabilidad de endocarditis. Pero podemos encontrar un ductus más grande o que tenga un soplo o que alcance a nivel de la válvula pulmonar, pero que no tenga sobrecarga de cavidades izquierdas ni hipertensión pulmonar, pero tiene un soplo. Estos ductos, de todas maneras, tenemos que plantear algún tipo de tratamiento, en este caso intervencional. Ya más moderados y grandes, encontramos que hay la clínica característica, que es el soplo continuo infraclavicular izquierdo, pulsos amplios, precordio hiperdinámico si es más grande, y algún signo de segundo ruido aumentado si tiene algún grado de hipertensión. Y importante evaluar en una radiografía de tórax y en un EKG algunos hallazgos directos, que son dilatación de cámaras izquierdas, incremento de la vasculatura pulmonar parailiar, como en la imagen, y una EKG que podemos ver signos indirectos de crecimiento de cámaras izquierdas en el 30% de los casos cuando son grandes.
en relación a la onda P, el signo de crecimiento de aurícula izquierda, y o un eje muy izquierdo en un paciente que de repente quizás debería tener un eje algo derecho, heces profundas en B1, R alta en B6, y si hay signos de hipertensión pulmonar, puede haber signos de hipertrofia ventrículo derecho. El diagnóstico diferencial clínico, siempre hay que recordarlo, soplos venosos cervicales que cambian con la modificación de cambios de posturales del cuello y o con digitopresión a nivel cervical, las fístulas arteriovenosas sistémicas extracardíacas, por la ubicación generalmente la podemos diferenciar, las fístulas de arterias coronarias que nos van a dar otra signología, la ventana ortopulmonar que va a dar una repercusión mucho más rápida, generalmente el primer, segundo mes y tiene repercusión muy amplia, una comunicación interventricular que nos da un soplo sistólico y que podemos confundir como soplo continuo al asociarse con un soplo diastólico de una insuficiencia aórtica, o la ruptura de un aneurisma del seno de Valsalva, que es generalmente algo brusco y traumático, no como un ductus que es progresivo. Diagrama para mostrar un ductus con repercusión importante. Vemos dilatación de cámaras izquierdas, 4 cámaras en posición anatómica, aurícula izquierda muy dilatada, ventrículo izquierdo muy dilatado. Hacemos un flujo transmitral y hacemos una medición de la diámetro diastólico de ventrículo izquierdo como medidas para poder, nos va a dar mucha información para el ductus, un flujo en rojo que está ingresando a nivel de la válvula pulmonar, y tenemos que comenzar a dar acercamientos y buscar una mejor vista. Hicimos las medidas de las ramas tronco de la arteria pulmonar y hacemos una medida del ductus en un eje ductal, un poco de giro antihorario y un poco subiendo el transductor a nivel de eje corto. Vemos un ductus que ingresa rápidamente, el signo de las 3 patitas, un ductus con flujo Doppler color de alta magnitud que nos habla más importante para poder determinar si este ductus puede ir a un cierre percutáneo. Y en cuanto al tratamiento, puede haber un seguimiento clínico, un cierre percutáneo y un cierre quirúrgico. ¿Cuándo haríamos un seguimiento clínico? Cuando el paciente no tiene repercusión de cámaras izquierdas, es pequeño, de repente 4 kilos, 3 kilos, y tiene un ductus, hallazgo ecocardiográfico, sopla muy poquito o no sopla, y podemos observarlo y quizás darle un diurético y que vaya aumentando un poquito de peso. Aunque ahora la limitante del peso, como veremos posteriormente, ya no es una limitante. Y el cierre percutáneo y el cierre quirúrgico tienen las mismas indicaciones. Cuando no se puede hacer un cierre percutáneo por alguna razón, ya debería ir y o sospecharse que este paciente debe ir a un cierre. Para hablar algo de historia del cierre percutáneo del ductus arterioso, es importante recordar que en los años 40 se hace la primera ligadura del conducto quirúrgico y ya en los años 68, 69 se hace el primer cierre percutáneo de ductus arterioso en un paciente de 17 años. En los años 78 se hace un cierre percutáneo en un niño de 3.5 kilos y de ahí progresivamente han ido mejorando los dispositivos para de tal manera llegar actualmente a poder incluso cerrar ductus a nivel intervencional en mayores de 700 gramos. Cortito, generalmente la boca aórtica y la boca pulmonar son del mismo tamaño, pero es muy cortito. Eso nos va a tenemos que hacer otra estrategia para tratar este cierre percutáneo de estos tipo B. El tipo C, que es tubular, muy frecuente en los pacientes de altura. Generalmente la boca aórtica es un poquitito más pequeña que la boca pulmonar, pero es largo y es amplio, de alto flujo, de difícil manejo percutáneo. El tipo D, que es algo complejo, que puede haber varias constricciones en su recorrido del ductus y que también nos hace tener varias estrategias para tratar de abordarlo percutáneamente. Y el tipo E, que es un elongado y tiene una boca distal pequeña, y actualmente el tipo F, que es un fetal, que es más elongado con una boca pulmonar no tan pequeña, pero es bastante elongado. Krichenko aún no hacía la clasificación o no la incluyó, o la podríamos intuir que la quería incluir en un tipo E elongado. ¿Y cuáles son las indicaciones actualmente de cierre percutáneo de ductus arterioso? Bueno, revisaba el American College de Cardiólogos del 2021 y ellos aún consideran que el cierre percutáneo debería hacerse efectivamente en mayores de 6 kilos con una anatomía favorable. ¿Qué quiere decir? Que tenga una boca de constricción, en este caso pulmonar, que permita una colocación de dispositivo con baja probabilidad de migración y o que tenga repercusión hemodinámica. Quiere decir que haya afectación ganancia ponderal,
sobrecarga carga de cámaras izquierdas, hipertensión arterial pulmonar leve, moderada o severa, pero que tenga, que se pueda hacer un test de oclusión y pueda revertir, y que tenga soplo continuo. Diferencia de los soplos silentes, en donde dice si el ductus, no lo menciona, pero lo que revisamos es que si el ductus en la ecocardio llega a nivel del flujo de la válvula pulmonar, deberíamos considerar su cierre percutáneo, y o si no llega al flujo, es muy pequeño, podríamos hacer un seguimiento. Esto es por el hecho de la endarteritis que se podría producir a nivel ductal, pero muchos países en diferentes protocolos no lo cierran habitualmente, no cierran en forma programática. Estas son las indicaciones con nivel de evidencia B, el cierre transcutáneo con el tratamiento de un ductus moderado a grande, shunt de izquierda a derecha, con signos de falla cardíaca, sobrecarga volumétrica, con o sin hipertensión, y crecimiento de cámaras izquierdas. Y los factores de riesgos que menciona este artículo de este año es que en los infantiles que tengan resistencias vasculares pulmonares elevadas demostradas, que tenga un síndrome de Steinberger con un shunt bidireccional o derecha netamente izquierda, que sea grande, más de 4 milímetros, o tubular el tipo C, o tubular y el corto tipo C, o un síndrome genético que nos haga ver la evolución de estos pacientes. ¿Qué tipo de dispositivos contamos en la institución? Tenemos, este es el tipo COIL, que es desde los años 90 uno de los más usados y se usa frecuentemente en menores de ductus de 2 milímetros. Este es el tipo Amplarse desde el año 2000, es el dispositivo que tiene de nitinol, que es un dispositivo muy utilizado por nosotros. Vimos un disco, un cono y un cuerpo, y que va a permitir la ubicación exacta, especialmente para los tipo A de Krichenko. Los ADO2 y el ADO2 Additional Size, que va cambiando su morfología y que nos permite disminuir el perfil para su ingreso al dispositivo. Y otros dispositivos, el Nitocluder, tenemos el Plug Vascular y tenemos el Ceruflex también, el Ceraflex que tenemos en estos pacientes. La bibliografía internacional que nos dice que la oclusión total del ductus arterioso tiene una tasa de éxito de 92 a 99%, llegando a cerca del 90% cuando son menores de 6 kilos. Las complicaciones son cerca al 2%, especialmente vasculares. En algunos casos, la bibliografía internacional menciona que hay necesidad desde el equipo de hemodinámica que tenemos, un sinangiografo una ortografía en forma retrógrada, a nivel de aorco aórtico, aorta torácica proximal, y vemos, por ejemplo, en esta imagen, en lateral y en frontal, que un ductus, un flujo que llena las pulmonares, que en este caso es un ductus. Progresivamente a nivel venoso, que es un cierre anterógrado, ingresamos vena femoral, vena cava inferior, aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar, aorta, dejamos una guía y luego pasamos un dispositivo a través de un liberador largo, preformado, y colocamos el dispositivo de acuerdo a lo que consideramos en ese momento. Generalmente nos guiamos por la luz de la tráquea y tenemos que tener bien en cuenta si está delante, en medio o atrás para poder tener la ubicación adecuada del dispositivo. En este caso es un ADO 1. Y finalmente se realiza una ortografía control en frontal y lateral derecha o oblicua, de acuerdo a lo que consideremos, para ver cómo está el dispositivo, cómo ha quedado. Podemos hacer una ortografía control nuevamente 5 a 10 minutos después, de acuerdo a cada uno, cómo veamos el dispositivo, y veamos si este se ha quedado o no en la posición en que nosotros queríamos. Podríamos, si necesitamos, enlazarlo nuevamente para tratar de reubicarlo si fuera necesario. Así debería quedar el dispositivo. Esa es la idea, que cierre la luz del ductus, que haga una trombosis generalmente interna para que finalmente el flujo del ductus desaparezca. Y un ecocardio control donde vemos ya no hay flujo pulmonar, vemos el dispositivo a este nivel, pero ya no hay el flujo en rojo que veíamos en el ecocardio inicial, entonces el ductus está ocluido. Trujillo, esta es una imagen de Trujillo.
Bueno, en cuanto al reporte de la experiencia nacional en la bibliografía revisada, tenemos un reporte del doctor Mariño de Breña de entre los años 2009 al 2012, en 4 años, 15 casos por año, 59 casos de cierre percutáneo, un promedio de edad de 6.7 años, un peso de 19.3 kilos, con bajas complicaciones, en 3 casos 5.9%. Las complicaciones generalmente un espasmo arterial o hematoma dentro de ellos. Este es un reporte de San Borja, en donde también en 2 años realizaron 37 casos, el éxito fue en 33 casos, 89.1%, bajas complicaciones 3.1%, con una estancia hospitalaria promedio de 2 más menos 1, 2 días, donde el peso más pequeño en que se realizaron en esta institución 8.5 kilos, la mayoría fuera de Lima y Callao y en edad menor de 9 meses. Acá en este grupo tuve la oportunidad de contribuir al cierre de estos niñitos. Y un reporte en la revista Institución, en 2014 el doctor Escravonja reporta 31, con todo el equipo, 31 casos, con complicaciones menores en 3.1%, una estancia promedio de 2 más menos 1 días, y con un éxito del 93.5%, que es 29 de 31 casos con intención a tratar. El más pequeño fue de 9 meses, de 6.9 kilos, y en estos 31 casos. Como podemos ver, 31 casos al año se hizo el 2014, que representaría que ese es el promedio en general. Esta sala de geografía con unos residentes, y este es el reporte que les iba a presentar. Entre el 2015 al 2020, en los últimos 6 años, se han realizado 278 casos de cierre percutáneo de ductus, de 1.517 procedimientos en general en el área de hemodinámica. Tenemos al coordinador, el doctor Marco Latorre, que ahorita nos está acompañando, la confianza también que nos genera el doctor Escravonja. Y a partir del 2015, cuando era residente ya, esta es una biografía de 18.3% de cierre de ductus percutáneos, que representa el primer procedimiento de frecuencia intervencional que hacemos en la institución, de los cuales nuestra tasa de éxito fue 96.8% de casos, 269 de 278 casos con intención de tratar, lo cual está dentro de la bibliografía internacional, representa casi 45 a 50 casos por año, lo que quiere decir que estamos avanzando en el cierre de estos niños. Nuestra data nos menciona que la edad promedio es de 4.2 años, el más pequeño es 5.6 meses, que le hemos puesto 6 meses en promedio. El sexo femenino predomina, como dice la bibliografía internacional. El peso más pequeño que hemos cerrado en estos últimos 6 años es de 4.9 kilos. Eso es un gran logro para la institución. La procedencia, la mayoría siempre es fuera de Lima, y tenemos que casi un 10% son síndrome de Downs. Un dato interesante es que 83 casos de altura fueron de altura mayor de 2.500 metros sobre el nivel del mar, que representa casi 1 de cada 3 niños. La bibliografía refiere que los niños de altura tienen más posibilidad de tener un ductus patente, ¿no? Persistente. La mayoría fue de tipo A de Krichenko, 24 casos, pero tenemos casos tipo C, tenemos casos tipo B y tipo E, donde he incluido a los también de morfología fetal. 7 casos fueron residuales postquirúrgicos, que cirugía durante la evolución vimos que no cerraba el flujo, era más de 1.5 2 milímetros con repercusión, y decidimos entrar en forma percutánea a completar el cierre del ductus. Un caso de un PCA de origen no habitual, que nacía del tronco brachiocefálico derecho, y 2 casos que eran PCA residuales postcierre percutáneos extrainstitucionales, de un coil que había quedado muy pequeño para ese ductus, y un dispositivo que había migrado, que también le habían colocado coil en un paciente un poco más grande. La mayoría fueron de 2 a 4 milímetros, 67 casos, que representa la cuarta parte de los pacientes era mayor de 4 milímetros, quiere decir que era importante el ductus medido angiográficamente. 12 casos fueron más de 6 milímetros, que ahí ya ayuda mucho la pericia de nuestros
del doctor Latorre, del doctor Escravonja, del doctor Berríos en ayudarnos a cerrar estos casos. 23 casos fueron con cardiopatía congénita asociada. Se realizaron algunos casos con cierre percutáneo simultáneo de dispositivo de CIA, dispositivo de CIB. Tenían ductus y CIA, ductus y CIB, y que los dos se cerraron en forma percutánea y forma simultánea. El éxito fue en 96.7 casos. La parte de abajo es importante demostrarla. 95 casos fueron menores de 10 kilos. Hemos bajado nuestro peso en los últimos 6 años y 17 casos fueron menores de 7 kilos, que representa el 6%. La idea siempre es ir bajando en el peso de nuestros pacientes para darle mejor calidad de vida progresivamente, y que con la ayuda de los nuevos dispositivos de cierre percutáneo nos permiten eso, y es importante la logística o la parte administrativa de INCOR para tratar de tener el mayor número de dispositivos disponibles y con la mejor, que puedan ingresar con el menor perfil posible. En cuanto a los dispositivos usados, 76 casos fueron por Amplatzer ADO. En los últimos años han entrado el dispositivo tipo Clutech y Memopart, con 66 y 81 casos, coils, que generalmente son los ductus menos de 2 milímetros, 34 casos se cerraron con ellos, y se ha usado varios plug vascular que teníamos en ese momento en 17 de los casos. También en ductus tipo B hemos usado oclusor de CIB en 2 casos y un oclusor tipo Seraflex en un caso. En cuanto al grado de hipertensión pulmonar de estos 278 casos, 38 tuvieron leve y 19 tuvieron hipertensión moderada a severa. Que es importante que en 2 casos de ellos se hizo test de oclusión de balón previamente para ver si caían las presiones pulmonares y no afectaba la hemodinámica del paciente antes de proceder al cierre percutáneo de estos ductus. Acá hay 102 casos que dice no especificada. Generalmente son los casos que por ecocardiografía no hay ningún signo de hipertensión pulmonar, y en el momento de la oclusión percutánea ya en cineangiografía se decide no tomar la presión y rápidamente se procede a hacer el cierre del ductus mediante el dispositivo. Entonces, 9 casos tuvimos algunas dificultades, se consideran como cierres frustos de PCA. De los 9 casos son los de los que más aprendemos y por lo que no debe volver a pasarnos a ninguno del equipo. 3 casos fueron migración de dispositivo, generalmente son ductus grandes, más de 4 milímetros o de morfología tipo tipo C o tipo F. Un caso tuvo un shunt más de 2 milímetros y se decidió, sin liberar el dispositivo, retirar el dispositivo y que vaya a cirugía. Y en 5 casos protruyó a la aorta y o a la pulmonar durante la colocación de dispositivo, que en varios intentos de tratar de acomodar el dispositivo en la posición ductal no permitió que disminuya esta estenosis pulmonar o esa coartación de aorta, y se decidió finalmente retirar el dispositivo. 3 casos fueron de tipo C. Hay que tener mucho cuidado con los casos tipo C para el cierre del ductus. Si vemos que el dispositivo que tenemos en stock no es el más adecuado o vemos que no está pasando mucho flujo, retiramos el dispositivo y tendrá que ir a cirugía. Y en complicaciones menores se han reportado en pocos casos, 7 casos, espasmo temporal de la femoral, hematoma en la zona de punción, como los más frecuentes. Amplio en un paciente pequeño, es largo, tubular, generalmente de altura, y donde a veces los dispositivos no se ubican bien, no se posicionan bien o pasan muy fácilmente, son ductos muy elásticos, y hay que retirar el dispositivo sin liberarlo, siempre tratando de mantener la estabilidad del paciente, y si tiene que ir a cirugía, iremos a cirugía. La idea es hacer más cierre percutáneo de ductus por intervencionismo, disminuimos la estancia hospitalaria en la institución, y para los pacientes un costo económico y un costo social muy importante. Evitamos el corte a nivel de toracotomía posterolateral izquierda, y el paciente está más rápidamente recuperado y haciendo sus cosas más rápidamente en la casa.
sin desmerecer que cirugía, si no podemos hacerlo y no tenemos los dispositivos adecuados, siempre está en el apoyo nuestro y tenemos como backup. Eso es lo importante, porque puede un procedimiento que parece tener pocas complicaciones, siempre tenemos que tener un backup de cirugía. Como mostramos, tres dispositivos migraron, 2 en el intraprocedimiento y no se pudo rescatar, y uno pasado ya un día antes del alta se evidencia en la ecocardiografía control que hacemos a todos los pacientes en las primeras 24 horas y o radiografía de tórax, que había migrado el dispositivo y decidimos en Junta Médica que vaya a cirugía, todo por el bien del paciente. Entonces, la morfología es difícil, a veces se espasman los ductus y no nos permite entrenar bien el tamaño del ductus, y a veces la morfología es un poco compleja, ¿no? Con muchas constricciones que a veces se hace muy difícil poner el dispositivo. Estos son nuestros resultados: la tasa de éxito 96.7%, la estancia hospitalaria 1 más menos 0,9 días, a veces el paciente ingresa en la mañana y en la tarde se está haciendo el procedimiento y al siguiente día se está dando de alta. En su seguimiento clínico ambulatorio no se requirió reintervención percutánea, la tasa de eventos adversos fue menor al 1%, 9 casos que tuvimos que fue tasa frustra, y no se han reportado fallecidos durante este procedimiento en nuestro equipo de hemodinámica. Es importante recordar que hemos bajado el peso a 4.9 kilos y la idea es finalmente, con los nuevos dispositivos que actualmente se realizan con pesos de 3, 2, incluso con pesos de 700 gramos, que son los dispositivos para tipo Piccolo, que son dispositivos de bajo perfil, y que ese debería ser nuestra idea, ir bajando el peso para tratar de hacer el cierre si tiene realmente repercusión hemodinámica y tratar de ayudar a mayor número de pacientes, considerando la tasa de éxito que tiene este procedimiento y considerando la baja tasa de eventos adversos y el beneficio muy grande que es para el paciente. No podía terminar la exposición sin mostrar al equipo de hemodinámica. Desde el año pasado ya tiene un coordinador funcional, que es el doctor Marco Latorre. Toda su experiencia, el doctor Marco Latorre, la confianza que siempre nos da el doctor Escravonja, las ganas que siempre le mete el doctor Berríos, y acá con el doctor López, que estamos ahí metiéndole punche para que siga todo creciendo. ¿Hemos aumentado el número de procedimientos percutáneos y reductos en los últimos 6 años? Sí. ¿Podemos avanzar más? Sí. ¿Necesitamos más turnos? Y esta es mi hijita. Ya tiene 1 año y las presento. Bueno, eso es todo lo que les puedo presentar. Era concisa la exposición. Hay muchas cosas, actividades que hacer en la institución. Muy llano para responder sus preguntas.